Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Fernando Suárez, soy su maestro de química y esta vez vengo con la sesión número 7 con el tema estequiometría. Ya, para que hayan llegado hasta este punto, tuvieron que haber visto nomenclatura, tuvieron que pasar por tipos de reacciones químicas, tuvieron que ver el tema de balanceo de reacciones o de ecuaciones químicas y sobre todo tuvieron que ver un poquito lo relacionado a cómo convertir gramos a moles o moles a gramos. Estos 4 videos los pueden encontrar en algunos de las sesiones de los videos anteriores en el canal, así que si van a entrar a este tema les sugiero de verdad que se vayan a echarle una vistita y si ya están preparados, pues bienvenidos a este que será nuestro tema de la sesión número 7, estequiometría. Y vemos un poquito aquí la agenda de hoy. ¿Qué temas vamos a ver? Se ven pocos temas, pero créanme, cada uno engloba varios puntos importantes. Vemos qué es la estequiometría, de dónde viene, cómo se obtienen los cálculos estequiométricos. Tal vez cuando vimos moles, vimos esos intercambios o esas conversiones de moles a gramos o viceversa, o también pasar desde los moles a los átomos y también desde el número de átomos hasta moles e incluso gramos. Después vamos a ver un poquito de ejercicios donde todavía no es tan importante conocer los siguientes puntos que es reactivo limitante y reactivo en exceso porque ya como tal el ejercicio nos puede dar esta información para terminar con el tema de rendimiento real y teórico de una reacción. Acuérdense, el teórico es lo que nosotros obtenemos con la estequiometría y el rendimiento real es el valor que obtenemos cuando lo hacemos ya experimental, cuando nos vamos a un laboratorio a hacer ese ejercicio. Así que sin más ni más, vamos a darle comienzo a esta sesión que es nuestra sesión número 2. Bienvenidos. Perdón, sesión 7. Y en ese sentido, vamos a empezar a ver un poquito más a detalle qué es la estequiometría, ¿no? ¿De dónde viene la estequiometría? Bueno, pues ese es un término que viene, vaya, desde los árabes, también ya como tal, los romanos tenían, o los egipcios también tenían términos relacionados, como la alquímica, la alquemeia, que es de donde viene el término de química. Pero en este caso la estequiometría viene de stoqueion, que stoqueion no es más que el, la definición, vaya, en nuestra lengua de elemento. Puede ser cualquier elemento, en este caso pues lo relacionamos más a un elemento químico, pero puede ser cualquier elemento. Y en este caso, la estequiometría que hace incluye todo lo que tenga que ver con los elementos que forman parte de una reacción química. Tanto elementos, pues la suma de elementos o la formación de diferentes elementos unidos pues forman masas, diferentes masas moleculares, masas atómicas y pues vamos a tener un sinfín de fórmulas químicas y sobre todo de ecuaciones químicas que es donde el químico o el científico se basa para ver qué le está pasando a una reacción. Entonces, estequiometría no es más que hacer cálculos con lo que la ecuación química nos va a estar dando. En este sentido, por ejemplo, lo que podemos ver aquí en este ejercicio es que nos pregunta, ¿qué masa de dióxido de carbono o CO2 se produce en la reacción de 4,16 gramos de trietilenglicol? Que esa es la fórmula que tiene el trietilenglicol en un exceso de O2. Esto es importante, chicos, que ahorita lo vayan viendo. Exceso de O2. Cuando nos dé que algo está en exceso, ¿eso qué quiere decir? Que la reacción se va a llevar a cabo hasta que, como este está en exceso, no importa, va a seguir, va a tener todo lo que sea posible, pero el otro, en este caso reactivo, va a ser el que pues se va a terminar, ¿no? ¿Para qué? Para que por así decirlo, demos por terminada nuestra reacción de reactivos a productos. En este caso, pues tenemos aquí ya la fórmula, que es el oxígeno, que está, como lo decía el ejercicio, el enunciado en exceso, y el otro, pues es el trietilenglicol. En este caso, nos dice
que se produce, bueno, esta es una reacción de combustión. Si recuerdan, si vieron alguno de los temas anteriores, las reacciones de combustión generalmente nos generan dióxido de carbono, agua y pues la energía. Acuérdense que los hidrocarburos, que en este caso pues podemos poner ejemplo como la gasolina, pues son hidrocarburos, en este caso octanos, que se queman en presencia de oxígeno. ¿Para qué? Para obtener CO2, agua en forma de vapor y pues lo más importante que es la energía que obtenemos de esa combustión. En este caso nos pide la masa qué masa de CO2, es decir, de uno de los productos, se produce en la reacción de qué, de 4.16 gramos de este reactivo. Entonces ya vamos viendo, nos va dando ciertos valores la ecuación que vamos a tener que saber cómo proceder para obtener lo que nos pide, que aquí lo que nos pide, pues aquí está muy claro. En este caso, lo primerito, pues si la ven la reacción, en la izquierda tenemos 6 carbonos, a la derecha tenemos solamente uno, en la izquierda tenemos 14 hidrógenos, a la derecha solamente tenemos 2 y pues el oxígeno también no está balanceado. Lo primero que tienen que hacer, si no es así, si no está balanceada la ecuación, pues es balancearla con los elementos o en este caso con los tipos de balanceo el que ustedes crean más conveniente. Como tal, los balanceos también ya los vimos en la sesión anterior, la sesión 6. Después de esto, podemos ver ya la reacción, es decir, si quieren comprobarlo, lo pueden ustedes checar, ya sea haciendo la ecuación, perdón, el balanceo al tanteo o al algebraico, que el algebraico yo siento que es el que más podría ayudarles para este ejercicio. Podrían obtener que la ecuación balanceada sería con estos coeficientes estequiométricos, es decir, que 2 moles de trietilenglicol reaccionarían con 15 moles de oxígeno. ¿Para qué? Para formar 12 moles de CO2 y otros 14 moles de agua. Entonces, esto ya está balanceado. Tenemos el mismo número de elementos de la izquierda, tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahora sí, el número 2 es analizar nuevamente, leer qué nos dio el enunciado. ¿Qué masa de CO2 se produce? Es decir, la masa de CO2, tenemos los moles que se producen, pero ¿qué masa de CO2 se produce si tenemos 4.16 gramos de etilenglicol? Es decir, no sé si tengamos 2 moles, pero lo que sí tenemos es lo que nos dieron en gramos en un exceso de O2. Como les digo, el O2 en este caso pues está en exceso, va a aportar tanto como sea necesario, pero el otro pues obviamente solamente tenemos esta cantidad. Entonces tenemos que calcular la masa que se produciría y lo más importante aquí que es siempre pues ver qué es lo que nos pide. En este caso nos pide la masa de CO2, nos pide cuánto tenemos en gramos en este caso, o primero lo podemos tener en moles, y nos da también otro valor que es muy importante, que es la masa del trietilenglicol, que en este caso es 4.16 gramos. Ahora sí, con esto, sabido esto, podemos empezar la estequiometría, es decir, relaciones y cálculos que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. En este caso, cuando veamos, va a haber también algunas cosas, por ejemplo, que se produce, qué masa de CO2 se produce, es decir, se produce, ¿qué masa de CO2? Pues es a través del trietilenglicol, que es reactivo, que se produce el CO2. Acuérdense, reactivos del lado izquierdo, productos del lado derecho. Otra forma, si quieren volver a, vaya, a repasar este tema de pasar gramos a moles, aquí les dejo una pequeña tablita. En este caso, para nuestros ejercicios de hoy, solamente vamos a estar en este primer círculo, en este primer ciclo. Es decir, pasar de gramos a moles. Si pasamos de gramos a moles, vamos a dividir entre masa atómica del compuesto o del elemento. Y si pasamos de moles a gramos, tenemos que esos moles multiplicarlos por la masa atómica. Ahorita lo van a ver más en el ejercicio más a detalle, o sea, más visible. Y aquí tengo algunos ejercicios. Estos los pueden hacer en su casa, porfa. Les recomiendo que los hagan
para que empiecen a practicar. Es decir, en este caso pueden pasar los 3 gramos de nitrógeno a cuántos átomos son. Aquí también está cómo se haría. Y 5 moles de agua cómo se lo partarían a partículas. Y si pueden también pasarlo a gramos. Si quieren en los comentarios de este video poner la solución para saber que pudieron hacerlo correctamente. Vamos ahora sí a resolver nuestro ejercicio anterior. En este caso, ya tenemos aquí la fórmula balanceada, ya habíamos analizado que requeríamos obtener los gramos de CO2 que se obtenían o que se producían al, en este caso, quemar 4.16 gramos de trietilenglicol. Y pues bueno, lo primero es, aquí tenemos todo en moles. Cuando nosotros tengamos cantidades que nos dé el enunciado en gramos, lo primero que vamos a hacer es tratar de convertirlas a moles. Me explico. En este caso, convertimos los gramos de trietilenglicol en moles utilizando y calculando el peso molecular o la masa molar del trietilenglicol, que si se acuerdan, el peso molecular es sumar sus pesos atómicos por el número de átomos que hay de eso. Por ejemplo, el carbono tiene un peso atómico de 12, pero hay 6, entonces multiplicaríamos 6 por 12, más el hidrógeno tiene un peso de 1, pero son 14, más 14, más el oxígeno tiene un peso de 16, pero tenemos 4 oxígenos, entonces multiplicaríamos por 4 y así obtendríamos el valor del oxígeno. De esta forma, es lo que vemos aquí abajo, tenemos 4 gramos de trietilenglicol y nosotros sabemos que el peso molecular total de trietilenglicol es de 150.2 gramos. Como lo hemos dicho, la suma de ese peso molecular o masa molar, es decir, todos estos gramos que forman un mol de todo este compuesto. Lo que podemos hacer aquí pues es hacer la multiplicación 4 por 1 entre 150 y qué pasa con las, en este caso, las unidades. Por ejemplo, aquí eran gramos de C de trietilenglicol. Estas se pueden ir con estas para que al final solamente nos quede en moles de trietilenglicol. Y el resultado pues sería 0.026 moles de trietilenglicol. Es decir, nosotros no tenemos 2 moles como aquí, los otros tenemos punto o 0.026. Ahora sí es cuando entra en juego la estequiometría. Si se fijan en estos casos solamente hicimos balanceo de la reacción y un poco de conversión de gramos a moles. Ya teniendo todo en moles, ahí es cuando entra en juego la estequiometría. Y para esto, en la estequiometría, como yo les decía, no tenemos 2 moles, tenemos solamente 0.16. Vamos a ver cómo se obtendría. Por ejemplo, la relación que haríamos, perdón, tenemos 0.027, que era lo que habíamos obtenido en el ejercicio, vaya, en la diapositiva anterior. Y en este caso, sabemos nosotros que tenemos 0.027 en este ejercicio. Y sabemos que 2 moles de trietilenglicol, es decir, el trietilenglicol, nos vamos a la estequiometría. La estequiometría, como les digo, es una relación de los moles. Sabemos que 2 moles de trietilenglicol nos van a resultar o que van a producir en total 12 moles de CO2 y 14 moles de H2O. En este caso, por el ejercicio, yo me concentré en el CO2 porque ese es el que nos piden como tal, obtener cuántos gramos de CO2. Entonces, por eso pongo aquí los moles de trietilenglicol arriba y abajo pues la relación, es decir, para que se eliminen los moles de trietilenglicol con moles de trietilenglicol, los pongo abajo, se me eliminan y ya solamente paso a hacer la multiplicación de 0.027 por 12 entre 2, ¿para qué? Para obtener ahora sí el valor de ¿qué? De 0.16 moles de CO2. ¿Y este es el resultado, chicos? Sí, pero a medias, ¿por qué? Porque si se recuerdan, si quieren regresarle al video, en el enunciado nos dice que cuántos gramos de CO2. En este caso todavía seguimos teniéndolo el valor en moles. Y recuerden cómo pasamos de moles a gramos. En este caso lo hacemos multiplicando por el peso molecular. En este caso del CO2. Vamos a ver cómo sería. En este caso, vamos a ver.
convertir los moles de CO2 en gramos de CO2 usando la masa molar como factor de conversión. Aquí tenemos los 0.16 moles de CO2 y nosotros sabemos que un mol de CO2 va a ser igual pues al peso molecular de este CO2, que en este caso pues son 44 gramos. Esto va a multiplicar a 0.16 y va a dividirse entre 1, que sigue siendo lo mismo, pero bueno, aquí ya se fueron los moles, y lo que obtuvimos, que fueron 7 gramos de CO2. Entonces, si nosotros, como decía, tenemos o se reaccionan 4 gramos de trietilenglicol, en este caso vamos a obtener 7 gramos de CO2. Y se preguntarán por qué son 4 y 7 gramos. No hay una... La conservación de la masa no existe, sí existe, pero recuerden que también tenemos aquí oxígeno y de este lado también tenemos agua. De forma de que si sumáramos toda la masa del lado izquierdo y el lado derecho, tendrían que ser las mismas. En este caso, el resultado del ejercicio que nos preguntaron es 7 gramos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí les decía, se puede deducir que 4 gramos de trietilenglicol reaccionan con exceso de oxígeno y siempre se producirán 7 gramos de dióxido de carbono. Se fijan, la estequiometría nos ayuda a saber cuánto producto o cuánto reactivo utilizamos para obtener cierto producto. Otra forma de hacerlo, y que es la forma, vaya, continua, es haciéndolo directamente con las conversiones correspondientes. Es decir, aquí le llamaríamos una secuencia de conversión, en donde escribimos todos los pasos vaya, en un solo renglón, por así decirlo, ¿no? Que son los 4.16 gramos de trilenglicol. Primero los pasamos a moles. Después de aquí, pues esta es la estequiometría, 2 moles de eso por la reacción o la ecuación química nos ofrecen o nos dan 12 moles de CO2 y en este caso pues por convertir ya esos moles a gramos se obtienen mediante el peso molecular del CO2. Y esto, les digo, es una secuencia, cuando tengan ya más práctica pueden utilizar, vaya, para no ir haciéndolo paso por paso, pueden obtenerlo de esta forma también. Otra cosa antes de entrar al siguiente tema es el analizar el ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, fíjense bien que las reacciones dice que suceden con exceso de alguno de los dos reactivos, es decir, que uno pues no se va a acabar, el otro hasta que se acabe es donde la reacción para. Entonces podemos aquí asimilar o analizar y deducir que uno de los reactivos se va a consumir completamente, mientras que el otro pues todavía tendrá un sobrante. ¿Qué pasa cuando no sabemos cuál es el exceso? Es decir, cuando no tenemos uno que es en exceso y el otro no está en exceso, pues también tenemos que hacer un cálculo estequiométrico anterior para obtener los moles o gramos que nos esté preguntando el ejercicio. En este caso empiezo con el reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Se define como el reactivo, el compuesto que se consume primero. Y ya que la máxima cantidad de producto se dependerá de la cantidad original de este reactivo. Es decir, para cálculos estequiométricos, eso sí, apréndenselo chicos, si no solamente tenemos un reactivo, sino más, va a haber uno que se va a consumir primero. ¿Y qué quiere decir que se consuma primero? Que cuando se acabe ese reactivo ya no podrá llevarse a cabo la reacción porque por lógica tendríamos que tener un mínimo de masa de ese compuesto para que se siguiera eh, y siguiera reaccionando y transformándose en el producto necesario o que estemos buscando. Reactivo limitante, el que es más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de este vamos a saber cuánto producto se obtuvo. Y el reactivo en exceso
en este caso son los reactivos que están en mayor cantidad, que cuando se acabe el limitante, este reactivo en exceso, generalmente todavía hay una considerable cantidad de este reactivo en exceso. Entonces, generalmente siempre va a haber un reactivo limitante y uno en exceso. Es decir, no es como que se acaba uno y también se acaba el otro. No, en la química, por eso nos vemos inmiscuidos en moles, que vaya, debe de haber un compuesto que se acabe en este caso primero. Y vamos a poner un ejercicio o un ejemplo muy sencillo, muy simple, hasta algo cómico, para que puedan entender un poco mejor estos dos conceptos. Pues ahora imagínense que va a haber un concurso de baile en donde obviamente va a ser en... No es obvio, pero es un concurso de baile de parejas. En este caso serán hombres y mujeres las que estarán y estarán participando. En este caso un hombre y una mujer formarán una pareja. Pero ¿qué pasa si por ejemplo tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, tenemos seis, siete hombres para formar parejas? Y en este caso solamente tendríamos una, dos, tres, cuatro mujeres. En este caso tendríamos más hombres que mujeres y como la regla del juego era solamente un hombre y una mujer para las parejas, el número de mujeres en este caso que es menor, pues limita el número de varones que podrán bailar en el concurso. Es decir, nada más podrán bailar cuatro, otros tres se quedarán sin pareja. Entonces podemos concluir que hay un exceso de varones. Hay tres varones más y hay un límite en este caso de mujeres, que es las que limitan las parejas, que solamente hay cuatro. Si hubiera habido tres más, pues estarían parejos. Lo mismo pasa en las reacciones químicas. Hay un compuesto, en este caso el compuesto, pueden ver como las mujeres o los hombres, un compuesto en el que hay un excedente y que aunque queramos que todo el excedente se consuma, pues lo que lo va a limitar, pues es en este caso el número de mujeres o otro compuesto que se acabará primero y no podremos seguir o en este caso unir a todas las o que todos tengan pareja y en el caso de las reacciones pues que todos los dos tanto los como del compuesto A o B o que los hombres o las mujeres tengan o se consuma todo en completo. Entonces, acuérdense, el número que limita pues es ese reactivo limitante y el que está en exceso pues como tal el reactivo en exceso. Ya yendo a una parte más química, vamos a considerar la síntesis industrial del metanol. El metanol es un compuesto tóxico, de hecho, para el organismo. Por eso hay muchas regulaciones con los alcoholes, porque el metanol es, vaya, han escuchado sobre problemas en diferentes partes del cuerpo, en diferentes órganos, porque era alcohol adulterado, pues generalmente el alcohol adulterado contiene metanol en lugar de etanol. Y este, para ser sintetizado, pues se necesita el monóxido de carbono e hidrógeno. Estos dos se combinan a altas temperaturas para formar el llamado metanol, que el metanol es en este caso la fórmula CH3OH. Imagínense que nosotros tuviéramos 4 moles de CO, tuviéramos 6 moles de hidrógeno y solamente pues en el etanol que quisiéramos saber cuánto metanol hay o cuántos moles de metanol se producirían. Por ejemplo, si tenemos 4 moles de CO, nosotros sabríamos que un mol de CO por la estequiometría, por las reacciones químicas, obtendríamos un mol de metanol. Entonces, con 4 mol de CO podríamos obtener 4 moles también de metanol. En el otro caso, si tenemos 6 moles de H2, si se fijan, veríamos que son más moles. Si se fijan, pues si fuese por moles, dice no, pues primero se va a acabar en este caso el CO porque son menos moles. Pero vamos a ver este ejercicio que, pues por la lógica, nos dice todo lo contrario. Porque 6 moles de H2O, por estequiometría vemos que 2 moles de H2 van a formar un mol solamente de metanol. Entonces, al hacer este cálculo,
obtenemos que se obtienen 3 moles de metanol. Es decir, se obtienen menos moles que con los 4 moles de CO. Por este sentido, el, vaya, el que nos haga, puesto que el hidrógeno genera una menor cantidad de metanol, 3 moles, en este caso, el que genere menos moles del producto que estemos buscando, ese va a ser nuestro reactivo limitante. Entonces, en este caso, el, el CO es el reactivo en exceso y porque se obtienen más moles con este que con el caso del hidrógeno que solo se obtienen 3 moles, que este sería el reactivo limitante, el H2 y reactivo en exceso el CO. Vamos a ver un ejercicio ya con números, vaya, más específicos para resolverlo y obtener ambos. Aquí tenemos otra reacción que es el amoníaco con el CO2 que nos da este pequeño ácido también con amoníaco, bueno, con NH y agua. Aquí lo que nos dice es que se reaccionan 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de CO2. En este caso es más de 1 kilo de dióxido de carbono. Y esto nos pregunta, bueno, sabiendo las masas, ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Y pues obviamente el que no es el limitante, pues va a ser el que está en más cantidad, que es el que va a haber sobrante, que se va a hacer el reactivo en exceso. Después, en el inciso B nos pregunta la masa de NH2CO que se va a formar o a partir de, les digo siempre, los cálculos estequiométricos en esta forma se va a utilizar el reactivo limitante para hacer los cálculos. Y el inciso C pues solamente nos pregunta cuánto del reactivo en exceso quedará sin reaccionar. Como les dije, el reactivo en exceso generalmente hay una parte que no se consume porque el reactivo limitante ya se terminó. Entonces ese es el dato que nos va a pedir. Así que vamos a ir paso por paso para obtener todos estos datos y valores. En el caso primero, pues tenemos que ver la ecuación que no está balanceada. Se puede ver fácil que aquí tenemos 3 hidrógenos del lado izquierdo de la ecuación y aquí ya tenemos 2 por 2, tenemos 4 y 2 de aquí tenemos ya 6. Es decir, que necesitamos agregar algunos coeficientes estequiométricos o coeficientes que balanceen la reacción. En este caso, pueden ver el video relacionado a esto para que puedan eh, calcular y saber cómo se obtendría este valor. Por lo que en este caso tendríamos que es 2 moles de amoníaco y sería lo único que agregaríamos. En este fue sencillo, pero como les digo, siempre tienen que analizar y ver qué es lo que falta en su reacción o ecuación química. Después vamos a convertir los gramos que tenemos al principio a moles. Si se acuerdan, teníamos 637.2 gramos de amoníaco. ¿Y cómo los pasamos a moles? Acuérdense, dividimos entre el peso molecular. Nosotros sabemos que 17 gramos de amoníaco, eso siempre forma un mol de amoníaco. Es la suma de la masa o peso atómico del nitrógeno más la masa de 3 hidrógenos. Nos da 17. Haciendo la multiplicación de 637 por 1 entre 17, nos da un valor de 37.48 moles. Es decir, aquí no tenemos 2 moles, tenemos casi, vaya, 18 veces más moles que en el balanceo. Y en el otro caso del CO2, pues tenemos igual, el CO2 lo pasamos el peso molecular, dividir el peso total que tenemos de CO2 entre el peso molecular. ¿Para qué? Para que nos dé los números de moles. Y en este caso, pues tendríamos 25.9 moles de CO2. En este caso, teniendo estos moles de CO2, podemos ya hacer los cálculos pertinentes estequiométricos para obtener el reactivo en exceso y el reactivo limitante, que es lo que veremos a continuación. En este caso, 37.48 moles de amoníaco, 25.9 moles de CO2 y nos dice que tenemos que calcular cuántos moles en este caso tenemos que calcular cuántos moles del compuesto de uno de los compuestos que son de los productos se va a obtener. En este caso, pues
les vuelvo a anotar aquí, calculamos el número de moles que se pueden producir si reacciona todo el amoníaco y si reacciona todo el CO2. Entonces empezamos con el amoníaco, que son los moles que calculamos, y nosotros sabemos que por la estequiometría 2 moles de amoníaco producen ¿qué? Producen un mol de este compuesto. Así que lo escribimos como tal, 2 moles de amoníaco, se puede obtener un mol, y esto pues solamente haciendo el cálculo nos daría 18.71 moles de este producto, y si lo hiciéramos con el CO2, en este caso tenemos 25.9 moles de CO2, pero aquí la relación, si se fijan, es 1 a 1. Un mol de CO2 reacciona con o da como resultado un mol de este compuesto, que al final es 25.9 moles. Y como recuerden, el reactivo limitante es el que produce una menor cantidad, es decir, se acaba primero, produce menos cantidad de ese producto, por lo que el amoníaco lo podemos ver como si fuera el reactivo limitante. En este caso, se produce, como les digo, una menor cantidad de moles y este se obtiene como el reactivo limitante, y también hay que ver que en este caso el CO2 sería el reactivo en exceso, es decir, que no se va a consumir todo el CO2, y ahorita que obtengamos el inciso B se van a dar cuenta de cuánto no reaccionó, es decir, cuánto sobró. Entonces, reactivo limitante, ya tenemos el inciso A, el amoníaco, que da solamente 18.71 moles, es decir, se acaba todo el amoníaco, se obtienen estos moles. Vamos ahora, para entender mejor qué le pasa al CO2, si ese no se acaba, qué pasó con ese. Vamos a ir ahorita derecho. Ahora vamos a ver el reactivo limitante. Em, lo tenemos en moles. Si se acuerdan, fueron 18.74 moles. Pero para obtener la masa, es decir, en gramos, lo que hacemos es multiplicarlo por el peso molecular de ese compuesto, que es un compuesto hecho de nitrógeno, de 4 hidrógenos, de carbono y de oxígeno, que si hacemos la suma de sus masas atómicas nos da 60. Por eso multiplicamos 60 por 18.74 y nos da este valor de 1124.4 gramos de este compuesto nitrogenado. Vamos ahora a ver el último ejercicio, el último inciso, el C, para ver cómo lo calcularíamos. En este caso, pues ya tenemos que tenemos 37.48 moles de nitrógeno, 25.9 moles de CO2 y obtuvimos 18.74 o 18.7 moles de el compuesto de los productos. Ahora vamos como lo decía, al inciso C. ¿Cuánto del reactivo en exceso quedará sin reaccionar al finalizar la reacción? En este caso, con 18.71 moles, que fue lo que obtuvimos, es lo que ya tenemos de esto. Vamos otra vez a la estequiometría, vamos a ver cómo relacionarlo, es decir, ya tengo estos moles de aquí. Y nos dice, bueno, de estos moles, teóricamente, ¿cuánto reaccionó del CO2? Se hace ahora una relación estequiométrica inversa, es decir, ahora vamos del producto, de los moles del producto al reactivo, que sería más o menos de esta forma. 18.71 moles, que fue lo que se obtuvo de producto. Y nosotros sabemos que un mol de esto reaccionó o reacciona gracias a qué? A que también reacciona un mol de este compuesto. Es decir, se obtiene a través de que reaccione un mol de esto. Entonces, después de esto ya tenemos los moles de CO2 y para saber los gramos de CO2 que reaccionaron al final, pues solamente ese mol de CO2 lo pasamos a gramos, multiplicando por el peso molecular del CO2, que en este caso es 44, y obtenemos en este caso los gramos de CO2 que reaccionaron, acuérdense, de el reactivo en exceso. En este caso solo reaccionaron 823.24, pero nosotros sabemos que no teníamos 823.24 gramos. ¿Cuánto teníamos? Teníamos al inicio 1142 gramos. Entonces, lo que no reaccionó o lo que quedó sin reaccionar va a ser igual a lo que teníamos al principio, menos
el valor que sacamos por la estequiometría, es decir, que cuando se acabó todo el reactivo limitante, del reactivo en exceso, solamente se consumieron 823, pero teníamos 1142. Entonces, la masa de CO2 que no reaccionó es la resta de la masa inicial menos la masa que sí reaccionó, que es esta que obtuvimos, para que nos dé un valor total de 318 gramos de CO2 que no reaccionaron. Y con esto tenemos ya el ejercicio terminado de reactivo limitante, de reactivo en exceso, para poder realizar cálculos estequiométricos. Yo sé que hay diferentes formas, que también hay unos ejercicios en donde vamos a tener ya los moles directos, donde nos van a dar ya quién es el reactivo limitante en exceso. Tal vez no ocuparemos hacer todos estos cálculos, pero ahora ya saben cómo se obtienen estos datos. Vamos ahora con el siguiente tema, que es un tema también muy importante, que es sobre el rendimiento de las reacciones, tanto teórico como real, y el porcentaje de rendimiento. ¿Qué pasa con el rendimiento de la reacción? El rendimiento como tal, yield es en inglés, imagínense una reacción química. En una reacción química creemos siempre que todo A va a resultar en obtener todo B, pero no contamos con que en una reacción química tal vez no se den las condiciones llamémosle el calentamiento, lo que necesitábamos, la agitación, todo. Hay muchos factores que van a hacer para que la reacción, no sé, si tengamos 100 gramos de A, no pasen todos los 100 gramos de A B, sino solamente 90. Puede ser porque es la naturaleza de la reacción, que no pase todo y que quede una parte. Y también hablemos, como lo decíamos, del rendimiento del reactivo limitante y reactivo en exceso, que también juegan un papel muy importante en estos cálculos. El rendimiento de reacción solamente nos indica cuánto si reaccionó y cuánto teóricamente tendría que haber reaccionado. Por eso, para esto tenemos que el rendimiento teórico es la cantidad de producto que se va a obtener si reacciona todo el reactivo limitante. Y el rendimiento real es ya cuando te vas a un laboratorio, cuando luego vas a hacer ya tú en tus análisis, en tus experimentaciones, lo que tú obtienes de la reacción. Porque algo es teórico, algo es que en el papel dice que vas a obtener eso, pero acuérdense también, en experimentaciones podemos tener pérdidas. ¿Por qué? Por vapor, porque no hicimos bien la reacción, porque no pudimos separar bien el producto. Por muchos otros sentidos podemos tener otros valores. Entonces, en este caso el rendimiento real es lo que al final obtenemos en verdad de esa reacción. Y el porcentaje en rendimiento o el rendimiento porcentual es qué proporción hay de lo que obtuve real a lo que obtuve teórico, que en una pequeña fórmula se vería como porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico por el 100, que el 100 es para que nos dé un porcentaje. Vamos a ver un pequeño ejercicio para que quede claro esto y también ya ir cerrando este tema. En este caso, pues ven todo lo que nos pregunta este ejercicio. La nitroglicerina que está compuesto con C3H5N3O9, es un explosivo muy potente. Es como el TNT, el trinitrotolueno, que ese lo vamos a ver más a detalle cuando veamos química orgánica en un video pronto. Podemos ver que la descomposición, en este caso se puede representar como la que sigue. Si se fijan, es una reacción, como su nombre lo dice, de descomposición en donde tenemos la nitroglicerina que se dan 4 diferentes productos: el nitrógeno, el dióxido de carbono, el agua y el oxígeno. En este caso, para que nos facilite la vida, ya está balanceada esta reacción. Y si se fijan, en este caso no podríamos decir que uno es reactivo limitante o en exceso. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un reactivo. Entonces este solamente necesita de calor o de otras condiciones, pero no necesariamente de otro compuesto para que reaccione. Entonces, como les digo, genera una gran cantidad de calor y muchos productos gaseosos, que son todos los que vemos aquí. Y como la velocidad de la formación de estos gases es muy rapidísima, eso también lo vamos a ver un poquito en cinética química, que la cinética es el estudio de la velocidad de las reacciones. Eso es lo que causa que es muy rápida,
que no le da tiempo al gas para moverse, que explosiona, que explota. Entonces el inciso A nos pregunta cuál es la cantidad de oxígeno en gramos que se obtendrá que a partir de 200 gramos de este compuesto de nitroglicerina. Es decir, nos pide de O2 cuánto va a ser. Aquí, por ejemplo, 200 gramos de nitroglicerina vamos a tener. ¿Y qué nos pide? ¿Cuántos gramos de O2 en este caso vamos a obtener? No lo sabemos, es lo que queremos calcular. Y en el inciso B, calcule el porcentaje en rendimiento. Acuérdense, porcentaje en rendimiento, lo que se obtuvo al final real entre lo que se obtendría teóricamente. Entonces, en este caso, la cantidad real es 6.55 gramos y la cantidad que se va a obtener en este caso, pues va a ser al obtener esos gramos de oxígeno. Así que, sin más ni más, pueden pausar un poco este ejercicio. Pueden tratar de ir acomodando los datos que les dan. Acuérdense cambiar a moles, lo que sea necesario, para poder obtener el resultado de este ejercicio. Ahora sí, para verlo aquí más a detalle, podemos ver que en este caso tenemos 4 moles de nitroglicerina que se descompone en todos estos productos. El inciso A nos pregunta la cantidad de gramos que obtendremos de 200 gramos de nitroglicerina. Acuérdense, no podemos meter aquí los gramos de nitroglicerina directos, sino que los tenemos que pasar, en este caso, a moles. Y esos 200 gramos, vamos a ponerlos aquí, 200 gramos de nitroglicerina, tenemos que calcular el peso molecular de la nitroglicerina para saber esa relación que tiene con los moles. Es decir, vamos a sumar los pesos del carbono, de 3 carbonos, de 5 hidrógenos, de 3 nitrógenos, de 9 oxígenos, y así obtendremos el peso molecular total, que en este caso pues es 227. Multiplicando 200 por 1 entre 227, nos da que 200 gramos equivalen a 0.88 moles de nitroglicerina, pero nosotros no tenemos 0.88, tenemos 4. Entonces aquí solamente hacemos como una relación estequiométrica, es decir, 4 moles, en este caso de nitroglicerina, ¿qué hacen? Reaccionan y forman ¿cuántos moles de O2? Pues solamente forman un mol de O2, que es lo que tenemos aquí. Y ahora multiplicamos 0.88 por 1 entre 4. Eso nos va a dar los moles de O2 que obtenemos ¿con qué? Con 200 gramos de nitroglicerina. ¿Y qué era la pregunta? Pues esa, ¿cuál es la cantidad de O2 en gramos que se obtendrá a partir de esos 200 gramos? Lo único que falta aquí, si se fijan, es que nos pide la cantidad en gramos y la tenemos en moles. Lo único que hacemos es convertir, en este caso, los moles de oxígeno a gramos y se hace solamente obteniendo el peso molecular, multiplicándolo por los moles que tenemos, para que así en este caso se eliminen los moles de O2 con los moles de O2 y aquí arriba así hicimos lo mismo. Los gramos de nitroglicerina se fueron con los gramos de nitroglicerina de abajo y aquí los moles de nitroglicerina se fueron con los moles de nitroglicerina para obtener al final moles de O2 y aquí para obtener ya al final sus gramos, la masa de O2 que se obtendría, que sería 7.04. Esta sería la teórica, que si todo sale bien tendríamos que obtener 7.04. Ahora que calculemos el rendimiento nos vamos a dar cuenta que no obtuvimos el 100%, es decir, no se obtuvo todo eso de nitroglicerina, sino que al final se obtuvo solamente 6.55. Entonces, tenemos que el rendimiento real es de 6.55. El rendimiento teórico obtenido fue de 7.04. Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento de la fórmula fue de ¿qué? Pues del rendimiento real entre el teórico por 100, en donde obtenemos que es un 93%. Es decir, que si nosotros queremos obtener, no sé, 100 gramos de oxígeno en esta reacción, aunque hagamos todo, el rendimiento, porcentaje en rendimiento va a ser de aproximadamente el 93%. Es decir, si ponemos una base de 100 gramos, 93 gramos reales serían los que se obtendrían.
Es decir, ¿por qué? Les digo, por todos los factores que conllevan la reacción química y también por pérdidas que podríamos llegar a tener nosotros en un laboratorio. Así que con esto, chicos, espero que quede un poquito más claro este tema, que les sirva mucho y vamos a ver en la clase en vivo, lo van a ver, algunos ejercicios que les puedan facilitar su preparación para el examen de admisión. Así que nos veremos la siguiente ocasión en un nuevo video y espero que puedan ver el video en cuanto tengan tiempo. Muchas gracias.